Y ahora la palabra a José Ramón Rodríguez Lago, que va a hablar sobre el caso gallego. Bueno, pues lo primero de todo, por supuesto, agradecer que Feliciano Montero, que Julio, que Joseba contasen conmigo para participar en esta mesa redonda, que me parece, por otra parte, muy oportuna. Me parece una feliz iniciativa, porque yo creo que también es una manera de plasmar esas diversas Españas desde cualquier punto de vista y también desde el punto de vista eclesiástico, y diversas historiografías, o por lo menos diversas evoluciones en la historiografía. Cuando estaba escuchando el panorama de la historiografía catalana y de la historiografía vasca, bueno, yo siento, con todas las carencias que puedan tener y con todos los retos pendientes, pues uno siente cierta envidia, realmente cierta envidia. Porque yo el panorama, por lo menos bajo mi punto de vista, que voy a ilustrar sobre la historiografía en Galicia o sobre Galicia en estas cuestiones, bueno, me parece que no es tan complejo ni tan enriquecedor. Ha habido avances, ha habido progresos, pero yo esos progresos los pondría entre interrogantes y me atrevería a anunciar también determinados riesgos o determinados hábitos que siguen constituyendo el panorama tradicional de nuestra historiografía, o al menos de lo que se publica. Lo primero que quería decir, tengo cinco puntos así breves. El primero lo he titulado La demografía, madre de la historiografía. Decimos que a veces la demografía es madre de la historia, no sé si también madre de la historiografía. Lo digo porque a veces se dice que caminamos a hombros de gigantes. Bueno, algunos gigantes ya no están con nosotros o están demasiado cansados para hacer producción historiográfica. Y en este caso quiero recordar a tres personas que han hecho mucho por la historiografía en las últimas décadas, como es desde la Edad Moderna el franciscano José García Oro, que, bueno, pues citar su nombre en una ciudad como Alcalá, cuando él es uno de los máximos especialistas en la figura de Cisneros, es muy destacado, pero también ha sido el coordinador de la historia de las diócesis españolas para el caso de las 5 diócesis gallegas. De Francisco Carballo, recientemente fallecido, en noviembre del año pasado, un religioso de la Congregación de los Paules, que no solo fue uno de los impulsores de la historiografía sobre la Iglesia desde un punto de vista, yo creo que valiente, y un punto de vista de profundización científica, sino que además impulsó la creación de una editorial, la editorial La Nosa Terra, nació en los años 70 y que hasta hace 4 años existía y publicaba y se preocupaba por estas cuestiones, hoy desaparecida, él y la editorial. Y, por supuesto, el catedrático emérito Barreiro Fernández, que ha sido, bueno, pues el director de las 4 tesis doctorales que durante los años 90 y principios de la década del 2000, primera década de 2000, pues abordaron estas temáticas, ¿no? La temática eclesiástica. Mínguez Goyanes en el 96 presentó una tesis sobre el cardenal Quiroga Palacios, ¿no? Abordando pues todo un conjunto documental muy interesante para explicar esta figura y su papel tanto en la Iglesia gallega como en la Iglesia española. Vázquez Vilanova trabajó sobre el Seminario de Santiago en la trayectoria del siglo XIX. Yo presenté la tesis en el 2002 sobre la Iglesia durante el franquismo, más bien hasta la primera parte del franquismo, hasta el concilio. Y Pombo Rodríguez, la última de estas tesis doctorales, hizo una tesis doctoral sobre el cardenal Pallá, que se ha publicado en el año 2005. Yo creo que son 4 de los trabajos más relevantes. Pero, como decía, estos 3 historiadores o ya no están o no están ya en condiciones de asumir una producción historiográfica, muy mayores, retirados, y tiene que ser el relevo los que asumamos esta temática. Algo hemos ganado, eso es cierto, algo hemos ganado. Yo titularía he repartido un texto por ahí que, como todos los textos, pues uno lo escribe en base a sus reflexiones, luego lo va modificando, ahora ya lo tengo modificado y cuando salga publicado pues será muy distinto. Por eso que el texto no se lo tome muy en serio y seguro que habrá matizaciones que incluir e incorporar. Pero yo lo he titulado Rasgando los velos de los Sancta Sanctorum, y hablo de Sancta Sanctorum en 2 sentidos. Uno, en el ámbito académico. Cuando yo dije que quería hacer una tesis doctoral sobre las relaciones entre la Iglesia y la sociedad, a muchos les sonaba extraño. Como mucho era sospechoso. No quiero explicar de qué, pero era sospechoso que alguien quisiera hacer en los años 90 una tesis doctoral sobre cuestiones eclesiásticas. Y como se dice en Galicia muchas veces, cuando tú llegas a una parroquia, ¿y tú de quién vienes siendo? Bueno, este es un concepto que perdura y permanece no en el ámbito social, en el ámbito académico. Yo creo que cada vez menos, afortunadamente cada vez menos. Hemos roto estereotipos y tópicos,
pero que siguen predominando. Es decir, recuerdo perfectamente en el 2010, no hace tanto, publicando mi libro de Cruzados y herejes, la mayor parte de los académicos, cuando les anunciaba la publicación del libro, me preguntaban, bueno, ¿y tú de qué eres? ¿De los cruzados o de los herejes? Y me lo decían en serio. Es decir, bueno, pues ese planteamiento dice mucho de un determinado concepto del que hoy se hablaba, del paradigma de la secularización, etcétera, de ese peso del conflicto de la Guerra Civil Española sobre nuestras mentes, por muy académicas y modernas que nos consideremos, que sigue pesando, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado en los últimos años, ha cambiado algo. Es cierto que ahora en la incorporación de las grandes escuelas historiográficas de Galicia, que han sido el trabajo sobre la gran escuela de historia agraria, el agrarismo, todos los trabajos sobre nacionalismo, o los trabajos más recientes sobre la represión y la guerra civil, han empezado a incorporar la dinámica religiosa y la dinámica eclesiástica, ¿no? Hasta hace poco estos trabajos, pues la dinámica religiosa y eclesiástica, que es fundamental para explicar cada uno de estos procesos. Empecemos en el agrarismo con la Confederación Sindical Católica, que era la hegemónica en Galicia, o Basilio Álvarez, que es el máximo líder agrarista, pero que parece que no tenía ningún peso que fuera sacerdote, y su discurso religioso, etcétera, no aparecía recogida esta preocupación en la historiografía, hasta el peso del nacionalismo, con los principales intelectuales del nacionalismo emergidos todos dentro del catolicismo y de las organizaciones católicas, por lo menos hasta la época de la República, e incluso posteriormente, durante el franquismo, hasta, no digamos ya, la guerra civil, donde Galicia se convierte en un campo de experimentación, en esa retaguardia donde se está experimentando esa construcción del nuevo Estado y donde el clero y las instituciones militares están empezando a negociar cómo vamos a montar una nueva estructura en base a lo que está ocurriendo. Yo creo que esto se está incorporando y creo también sinceramente que la academia está dando pasos en ese sentido de mayor apertura y de derribar algo los tópicos que prevalecían hasta ahora, aunque sinceramente uno, quizás porque es muy ambicioso, pues quisiera que el avance y el progreso fuera mayor y más rápido. Y si hablo de los Sancta Sanctorum en la academia, yo creo que tengo que hablar de los Sancta Sanctorum eclesiásticos. Y aquí sí que observo una resistencia tenaz por parte de las instituciones eclesiásticas para que los historiadores, con criterios profesionales y con el mayor rigor posible y con el mayor rigor del cuidado de la documentación, podamos acceder a la documentación contemporánea de los archivos eclesiásticos, tanto de las congregaciones como de los archivos diocesanos. Y hablo de los archivos diocesanos. Ya no quiero hablar de ese Sancta Sanctorum de los Santorum, que es el archivo de Curia. Eso es como hay que pedir audiencia papal mínimo. Yo creo que es más fácil pedir audiencia papal para poder acceder. En buena medida, yo creo que algunos de los estudios que se han hecho en Galicia más ambiciosos han respondido a saltarse posiblemente los cauces institucionales. Es decir, a trato de favor, acceder a fuentes primarias a través de un trato de favor a determinada persona por ser quien es o venir de quien viene, y eso es algo que institucionalmente pues, no creo que sea positivo ni para la institución, ni para la historiografía, etcétera, o porque los gallegos, ya es una costumbre nosotros, nos hayamos dedicado a esto de la movilidad laboral, que se dice ahora, en otros años se decía la emigración, y tengamos que ir al Vaticano para saber qué es lo que ocurría en la Galicia del siglo XX. Yo he tenido dos experiencias en ese sentido. Cuando hice mi tesis doctoral, trabajé con los archivos de la Acción Católica en el franquismo, que estaban en los locales de Manos Unidas y que gentilmente y muy amablemente las personas que llevaban esos locales y que habían sido miembros de la Acción Católica me cedieron para que yo pudiera consultar. Cuando la tesis fue publicada, al mes, esos documentos pasaron al archivo diocesano. Hoy no se pueden consultar desde la publicación de la tesis. Me parece significativo. Y, por supuesto, cuando uno va al Archivo Secreto Vaticano, que, como yo digo, es mucho menos secreto que los archivos en Galicia, por lo menos los eclesiásticos, y puede consultar documentación que habla de temas importantes de cada una de las diócesis, documentación muy extensa, pues, tener que sentir la necesidad en esta cuestión todavía me parece que hay mucho que remover y hay mucho que avanzar en ese sentido. Pero bueno, estamos en ello, estamos rasgando esos velos, aunque se resistan, estamos rasgando esos velos. Otra cuestión de la que me gustaría hablar es de, hasta qué punto la divulgación del estudio que se ha hecho de la historiografía está siendo más o menos exitosa. Yo ahí digo, entre la historia en migajas y las migajas de la historia. Es decir, hay poco hecho, más bien poco, pero además la divulgación que eso tiene está siendo compleja. Yo creo que no ayuda
no ayuda a la dispersión. La dispersión en el ámbito académico es menor, hay 2 facultades de historia en Galicia, y, bueno, incluso en algunos momentos pues ayuda que haya 2 facultades para que los estudios se distribuyan. Y yo he podido desarrollar esta labor a través de la Universidad de Vigo, colaborando siempre con la de Santiago. Pero en el campo eclesiástico se echa de menos una divulgación, una plataforma de divulgación más unitaria. Yo creo que el hecho de que cada diócesis haya impulsado una iniciativa como una revista propia diocesana hace que las publicaciones se conviertan en una historia de particularismos y localismos que no ayudan precisamente al debate científico, al diálogo científico. Al final nos encontramos con una serie de relatos locales de determinados personajes, en muchas ocasiones desde una perspectiva de lo local, cuando no exclusivamente institucional, geográfica, que dificulta avanzar. No ha habido un proyecto ambicioso, como fue en su momento la revista Compostelanum, que nació en los años 50, como fue en 1970 cuando se planteó la posibilidad de hacer una universidad eclesiástica. Y ahí se generaron bueno, pues toda una serie de editoriales, por ejemplo, en aquellos años, en los años 70, la editorial SEPS, que fue muy importante, con toda una serie de estudios sociológicos, históricos, y que en los últimos años no la ha habido desde el campo eclesiástico. Yo creo que aquí también pesa, bueno, la evolución ideológica del campo eclesiástico en las diócesis gallegas, pero también la cuestión demográfica vocacional. Pero si Galicia pierde dimensión demográfica en España, porque cada vez somos menos gallegos respecto a España y cada vez somos más viejos, y los datos están ahí, ¿no? Ya don Manuel Fraga nos animaba a tener hijos, pero parece que no lo consiguió, solo con decirlo no es tan fácil. En el campo eclesiástico, pues el descenso de las vocaciones pues también hace que contemos con menos personal que se pueda dedicar y que pueda abordar esta cuestión desde el punto de vista integral. Yo creo que eso condiciona también todas estas cuestiones. Iniciativas institucionales autonómicas, como puede ser el Congreso Internacional de Estudios Jacobeos o la revista Jacobus, Estudios Jacobeos y Medievales, pues se centran prácticamente y exclusivamente en temas de la Edad Media. No han abordado, en algún caso, algún tema de la Edad Moderna, pero no han entrado en esta temática, que también sería interesante. El fenómeno jacobeo en el siglo XX tiene tanto peso o más que en otras circunstancias, y no digamos actualmente, donde es un renacer espectacular, con muchos condicionantes económicos, sociales, políticos, que podrían estudiarse y habría que abordar, pero que hasta ahora no se ha hecho. Por lo tanto, como decía, me parece que los retos son muchos. Yo soy ambicioso, espero que podamos abordarlos en los siguientes años, trabajaremos por ello. Y por último, citar un último capítulo que me parece el más preocupante de la tendencia tradicional de la que veníamos, ¿no? Que es que permanezcan determinados estudios de carácter muy apologético, muy ageográfico, ¿no? Donde al final lo que se pretende desde el inicio en el estudio es defender a determinado personaje o defender determinada posición eclesial, y entonces se justifican y se utilizan determinadas fuentes para determinar esas posiciones, ¿no? Entre ángeles y demonios y uno de los nuestros, aquello que decía, pues tenemos muchos relatos en este sentido. Fernández de la Cigoña, por ejemplo, ha hecho un relato sobre los obispos de Tuy en el siglo XIX que forma parte de este relato, ¿no? Continuamente apologético. Muchos de los episcopologios que se han desarrollado en esta época, pues también. Y también la obsesión por estudiar, y me parecía muy importante lo que salía antes a colación, estudiar casi más los conflictos que los consensos, las negociaciones, los encuentros, que son la tesis. Porque el conflicto es bastante excepcional, por lo menos en el caso de una sociedad tan clerical como la gallega y en el caso de un Estado confesional, o tan confesional durante tanto tiempo como el español. Entonces, es muy importante entender el conflicto, pero también es muy importante entender qué relaciones hay de consenso, de negociación, de alianza en muchos casos, y a veces, bueno, pues en ese relato apologético victimista que se expresa incluso en algunos títulos, ¿no? Pues el obispo de Orense, Pedro Quevedo de Quintana, como víctima de las Cortes de Cádiz. Ese es el título de la obra. Bueno, pues claro, ya estamos indicando que estamos apelando por una determinada posición. Y utilizamos fuentes, en este caso con las fuentes del Archivo Secreto Vaticano, o con otras fuentes, pero que se utilizan las fuentes como prueba de carga, y tenemos que ser muy cuidadosos con una utilización de fuentes que son novedosas, que son muy valiosas, pero ojo, está el texto y está el contexto. Tenemos que ser muy cuidadosos con en qué momento y para quién, sobre todo para quién, se producen esas fuentes, porque siempre detrás de cada fuente
No hay inocencia, hay unos intereses, hay unos objetivos que el historiador, como es lógico, debe estudiar y debe tener en cuenta. Por lo tanto, ya digo que hemos avanzado, estamos rompiendo esos velos, creo que en algunos campos, pero hay muchos retos. Por supuesto, hay obras excepcionales como la de Antón Pazos con respecto a la biografía de Sofía Casanova, que me parece una obra muy, muy interesante, de esa escritora, de esa intelectual que vive en la Polonia entre los nazis y la Unión Soviética y que hace toda una serie de propaganda católica. Bueno, esa obra me parece pues, un ejemplo a seguir, como con muchas, ¿no? Pero bueno, aún nos queda mucho y yo espero estar aquí dentro de 10 años, como estuve aquí hace 10 años, en aquel primer congreso en Alcalá al que tuve la suerte de participar. Espero estar dentro de 10 años aquí y contaros todos los progresos que hemos dado. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Todos contamos con estar aquí los próximos 10 años. Que conste, ¿eh?